Buenos días, buenas tardes. Como habéis podido ver, vamos a grabar la sesión para poder colgarla luego y que la puedan seguir las personas que no se han podido conectar ahora. Empezamos ya el webinar titulado La seguridad en la ciudad, más allá de la tradicional seguridad policial, una mirada desde las defensorías de la ciudadanía. Es un webinar que organizamos desde el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y el Centre d'Alàs d'Estudis per la Pau en el marco de un proyecto financiado por la Diputación de Barcelona, en el que hemos estado trabajando en la construcción de agendas de paz locales y tratando de promover justamente esa mirada de la seguridad un poquito más amplia de la tradicional, que está centrada en la dimensión policial. El webinar tiene una duración prevista de 1 hora. Hoy nos acompañan Nacheli Ramírez y David Bondía, a los que presentaré ahora, que nos van a hablar de cómo conciben la seguridad en la ciudad, cuáles son los principales problemas que encuentran, los principales retos y las contribuciones que hacen desde las defensorías pues, en la construcción también de esa seguridad y de la protección de los derechos humanos. El webinar está estructurado con unas intervenciones iniciales de 15 minutos de cada uno y luego unas réplicas de 5 minutos. Y a partir de ahí abriremos ya el espacio para el debate y las intervenciones de todas y todos. Os agradeceremos que pidáis la palabra utilizando el chat de Zoom. Indicáis ahí, pido la palabra y el nombre en el caso de que no esté claro, sino que no lo tengáis escrito. Agradeceremos que lo tengáis escrito en vuestro perfil de Zoom. Y eso, y con todo sería 1 hora. Bueno, empezamos con las presentaciones. Yo soy Ana Palacios, soy la directora del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Nacheli Ramírez es especialista en investigación educativa y ejercicio de la docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó en el grupo de expertos en primera infancia de la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y es miembro del Consejo Consultivo del Sistema Integral de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde noviembre de 2017 preside la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y actualmente es también presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, también presidenta regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional del Ombudsman, vicepresidenta tercera de la Alianza Global del Ombudsperson Local y tiene un papel en muchas otras organizaciones. En cuanto a David Bondía, es doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Barcelona. Su actividad investigadora se ha centrado en la protección internacional y los mecanismos nacionales y de proximidad de garantía de derechos humanos. Como jurista especializado en derechos humanos en el ámbito local, ha estado vinculado desde sus orígenes a la redacción y aplicación de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad. Ha ejercido como presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, es miembro del patronato de la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona y es miembro del equipo de trabajo del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura. Y es el síndic de Greuges de la ciudad de Barcelona, el defensor del pueblo de la ciudad de Barcelona desde octubre de 2021. Primero, muchas gracias a los dos por haber aceptado la invitación a participar en este acto. Y ahora ya sí, te doy la palabra, Nacheli, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes por allá. Pues de entrada rápidamente agradecerles a Ana, a David, por allá, pues la invitación a platicar un rato con ustedes. Algunos de ustedes los conozco, también los abrazo desde acá con cariño, ¿no? Que les recuerda mucho. A ver, primero un poco contextualizar la ciudad para que veamos de qué estamos hablando. La Ciudad de México, pues bueno, es la capital de mi país. Viven en la ciudad 9 millones, pero transitan por la ciudad, es una ciudad metropolitana, alrededor de 20 millones de personas. Está considerada la zona metropolitana más grande fuera de Asia,
¿no? Es verdaderamente con dimensiones poblacionales que se traducen en alrededor, por ejemplo, de 10 protestas sociales promedios al día, de mucha diversidad. Tenemos alrededor del 2% de personas son personas de ascendencia indígena, otras 2% de ascendencia de lo que llamamos nosotros afromexicana. Entonces, eso dimensiona de qué estamos hablando, no nada más cuando hablamos de seguridad ciudadana, sino de cualquier tema que tenga que ver con la garantía y protección de derechos humanos, ¿no? Es el volumen, digamos, de atención es muy grande, y naturalmente el volumen de demanda y de problemas. La ciudad está dividida en 16 alcaldías, pero por ejemplo tenemos una alcaldía como Iztapalapa que tiene tan solo ellos 3 millones de habitantes, que en equivalencia pues es la población de muchos países de Centroamérica. Poco para dimensionar de qué estamos hablando. La primera cosa que hay que conocer de la ciudad es que la Ciudad de México a partir de 2017 crea su primera constitución. Era un distrito federal, o sea, nos independizamos apenas hace 5 años. El 2017 se crea nuestra primera constitución, es una constitución muy garantista, y por lo tanto, naturalmente, ahí mismo en esta ley se establece el derecho a la seguridad ciudadana y a la violencia y a la prevención de la violencia y el delito como parte del artículo 14, dedicado a un fragmento de la Constitución que se llama Ciudad Segura, ¿no? Con estas lógicas, digamos, la nomenclatura y la intencionalidad de transitar de la seguridad pública a la seguridad ciudadana en la ciudad queda normada desde el 2017. Para el 2021, esta se transforma a nivel de país, es decir, en México hay también una modificación legal que lo que hace es en papel traducir y transitar de la visión de seguridad pública a la visión de seguridad ciudadana. Sin embargo, a pesar de esto, y ese es, digamos, el primer problema que tenemos y lo primero que atiende la comisión, es que esta transición pues no se da nada más a través de cambiar el nombre, sino que implica profundamente el transitar de la visión tradicional de la seguridad a la visión de la seguridad ciudadana o seguridad humana. Requiere de un cambio cultural profundo, ¿no? Y este cambio cultural profundo tiene dos elementos fundamentales. El cambio que se tiene que hacer con quienes están a cargo tradicionalmente de la seguridad, que son los cuerpos policíacos, ¿no? Y los cambios de la propia ciudadanía en términos a lo que demanda para haber cumplido su derecho a vivir sin violencia y a no sentir riesgos por su seguridad personal o su seguridad colectiva. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué quiero decir con esto? De que a pesar de que en términos normativos todo el mundo está de acuerdo con esta visión más de integralidad, más que rebasa la visión punitiva, lo que tenemos son cuerpos policíacos aún que están sentados dentro de la visión de que seguridad es igual a desarrollar elementos que permitan, digamos, se cuenta a través de cuántos asesinatos o cuántos homicidios o cuántos asaltos tengo yo que atender, prevenir, ¿no? Y no en términos de esta visión más amplia, que lo que asegura, ¿no? Es que si tú tienes asegurados una serie de derechos y echas a andar una serie de acciones de prevención, lo otro no va a requerir de un sistema punitivo netamente persecutorio y reactivo, ¿no? Entonces, en el caso de la Ciudad de México hay alrededor de 8,000 policías que trabajan en la ciudad, en diferentes cuerpos policíacos, y pues a la primera tarea que nos hemos dedicado desde la comisión, pues es a no nada más hacer seguimiento, que eso de hecho lo hacemos porque nosotros recibimos quejas e investigamos abusos de autoridad y todo lo que tiene que ver con el actuar policíaco. Lo que hacemos y lo que hemos venido haciendo es trabajar
de manera permanente en aspectos de capacitación y formación a estos cuerpos policíacos en términos de entrada del enfoque de derecho, del enfoque de género, del enfoque interseccional, ¿no? Y naturalmente proporcionando los estándares de lo que es la actuación policíaca o los límites de la actuación policíaca en el marco de los derechos humanos, ¿no? Entonces, uso excesivo de la fuerza y todo este tipo de temas son temas que abordamos con ellos, lo hacemos a través de capacitaciones, ¿no? De formación y sensibilización, y lo hacemos en cada uno de los territorios de diferente manera. Participamos en todo el tiempo, estamos sentados en las alcaldías, en las reuniones del Gabinete de Seguridad, que son reuniones que se hacen diariamente por la mañana, ¿no? En donde están todas digamos, las instancias de seguridad a nivel de territorio, y la comisión está ahí, ¿no? Está ahí haciendo seguimiento y también participando sobre todo en esto que nosotros queremos empujar, que es el cambio de cultura hacia la cultura de la seguridad ciudadana. ¿Qué es? Derivado de estas actuaciones tenemos un papel fundamental en el desarrollo, no nada más de sensibilización, sino de trabajar modelos o estrategias diferentes de seguridad a nivel muy, muy de territorio, ¿no? Entonces, trabajamos, por ejemplo, en la formación de los espacios que se llaman, digamos, de seguridad para mujeres en la alcaldía, por ejemplo, de Iztapalapa, que es la más poblada de las que le hacía yo referencia, en donde los niveles de violencia hacia las mujeres son niveles muy altos, y con ellos trabajamos esquemas de seguridad que implicaron de la comisión el acompañamiento a trabajo casa por casa en varias colonias de la demarcación, trabajando sobre diagnóstico y prevención de violencia, y después armando todo lo que fue la capacitación para la promoción de grupos de apoyo para prevención de violencia temprana, sobre todo hacia las mujeres. Tenemos también un trabajo bastante fuerte que derivó de un informe especial que emitimos sobre la relación entre la policía y los adolescentes, y los adolescentes, ¿no? Ahí el planteamiento fundamental de la comisión fue hablar sobre algo que también es fundamental para avanzar sobre la seguridad ciudadana, y es la confianza que se tienen en quienes supuestamente están a cargo de la seguridad. Y en ese caso emitimos este informe, y de este informe que básicamente hablaba y retomaba uno de los principios fundamentales de la seguridad ciudadana, y es el trabajo de la policía de proximidad, el trabajo de quienes las entes de seguridad estén cerca en territorio, ¿no? Y sobre todo muy enfocada a tener un planteamiento inicial en torno a las adolescencias, ¿no? En términos de derechos, como ustedes saben, tanto los niños, las niñas y los adolescentes requieren de nosotros una protección reforzada, ¿no? Y entonces cualquier actuación y trabajo que se tenga relacionada con su seguridad o el manejo de riesgos tiene que tomar en cuenta la edad que tienen estas personas, y por lo tanto el deber del Estado de poder protegerlas y poder desarrollar acciones con ellos. Lo primero que vinculamos fue un total desconocimiento de los cuerpos policíacos al trabajo con los adolescentes, confrontaciones cotidianas, y además una ausencia, digamos, de elementos que permitieran crear confianza entre ellos. A partir de eso se desarrollaron protocolos, que es también otra de las cosas que estamos empujando, es decir, una serie de reglamentos, de guías que permitan que todos los actores sepan de qué se trata cuando se trata exactamente de avanzar en cuestiones de seguridad. Tenemos entonces la vertiente de territorio, tenemos la vertiente muy señalada con cuestiones tanto de mujeres como de niñas, niños y adolescentes, y también hablamos mucho que en términos de avanzar en la concepción de seguridad ciudadana, tendremos que avanzar también en cómo hacemos la transformación cultural de las personas en cuanto a la demanda de su seguridad, ¿no? Nosotros
Tenemos, por ejemplo, una incidencia no muy alta, pero existe, ¿no?, de violencia alrededor de las escuelas, ¿no?, o la violencia entre pares, o algunos episodios que no son constantes, pero que se presentan, de incorporación de algún arma punzocortante o algún arma o alguna amenaza en el entorno escolar. Entonces, lo primero que nos pide la escuela, los adultos, los papás, es que regresemos y que lo que hagamos sean estrategias punitivas, ¿no? Entonces, desde que pongamos, pues, revisemos las mochilas, que la policía esté más bien criminalizando a los chicos, ¿no?, revisándolos, en lugar de tener una estrategia diferenciada y que además funcione alrededor de eso. Acuérdense que somos vecinos de Estados Unidos, muchas veces muchas de las dinámicas de Estados Unidos las traducimos aquí en México en términos de políticas, y una de ellas es lo que aquí llamamos mochila segura, ¿no?, que es esta parte de entender que las violencias en las escuelas derivan básicamente de, podrían controlarse a partir de la revisión exhaustiva de qué ingresan los chicos a la escuela, para que ésta esté libre de violencias, ¿no? Entonces, a pesar de que en México la Suprema Corte de Justicia prohibió que se utilicen este tipo de estrategias invasivas por sí mismas, ¿no?, hay una demanda social a que lo que se haga es que se revise de esa manera, que es básicamente una visión de seguridad pública diferente. Entonces, o tradicional. Aunado con eso, es siempre que suceden estas cosas, lo que tienes es una demanda social de lo que llamamos pánico, ¿no? Y lo que demandan es mano dura, ¿no? Y eso es también a lo que nos dedicamos, que es la otra parte del riel, ¿no? No nada más es como transformamos a la policía, no nada más es como transformamos sus prácticas, no es nada más como transformamos las relaciones con la ciudadanía, sino también cómo transformamos a la ciudadanía hacia una lógica diferente de lo que es la seguridad, más allá de la parte punitiva o de la parte reactiva, que es lo que inicialmente nos demandan. Es decir, la sociedad no demanda un esquema de seguridad ciudadana, lo que demanda es un esquema de seguridad pública tradicional, que es mano dura, ¿no? Porque lo que quiere básicamente es verse libre del riesgo y de la violencia, ¿no? Entonces, hay que tener un trabajo igual con ellos, y eso es lo que también hacemos desde la comisión, hablando mucho de este otro elemento que se tiene que retomar cuando hablamos de seguridad ciudadana, y es la participación de las personas con relación a este esquema, que lo que construye es una manera integral de seguridad, ¿no? Entonces, trabajamos mucho sobre ese cambio también cultural, con reuniones, con acercamientos a las comunidades, con trabajo con los padres de familia, por ejemplo, en el caso de las escuelas, ¿no? Para, junto con ellos, construir estrategias diferentes, que no sea la incorporación de la policía o de aspectos policíacos para tener y resolver los conflictos que se pueden o no dar en la escuela, ¿no? El camino de la resolución no violenta de conflictos, el camino de la cultura de la construcción de paz es para nosotros fundamental para construir desde la ciudadanía también la visión de seguridad ciudadana. Creo que ya estoy en tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias por respetarlo tanto, Nacheli. Pues David, cuando quieras, puedes empezar tú. Buenos días, buenas tardes. Gracias por invitarme a participar en este webinar, por poder compartir con Nacheli, poder compartir también con vosotros y vosotras, viendo que hay verdaderos expertos en tema de seguridad en este webinar. Yo lo que haré es un poco de reflexiones en voz alta, ir un poco en la dirección de Nacheli, diciendo que, claro, nuestras ciudades tienen problemas. Lo que nosotros tenemos que hacer es no quedarnos solo en estos problemas, sino empezar a buscar las soluciones, porque los problemas los sabemos. Sabemos que hay problemas de limpieza, problemas de convivencia, que en el mismo espacio público conviven personas y colectivos con diferentes valores al mismo tiempo. Bueno, tenemos que gestionar estos conflictos, y es la gestión del conflicto y también el tema de la seguridad y la inseguridad.
Aquí lo que añadiría es que la seguridad desde la Sindicatura de Gremios de Barcelona no la entendemos solo como la seguridad policial, sino que vamos al concepto de seguridad vital, un poco también como planteaba Nacheli. ¿Por qué? Porque vemos que la seguridad vital es por falta de vivienda, por pobreza alimentaria, energética, por la no erradicación de las violencias machistas y LGTB-fóbicas, la desigualdad por barrios. Por tanto, nosotros creemos que este es el concepto de seguridad en el que trabajamos. ¿Por qué? Porque abogamos por una ciudad segura, pero una ciudad segura en materia de derechos humanos. Que en esta ciudad segura en materia de derechos humanos entra también el concepto policial, sí, pero no es el único concepto. Y esto nos permite hacer una radiografía de los problemas de la ciudad. Y esta radiografía pasa por trabajar con datos objetivos y trabajar desde el rigor y no simplemente por percepciones, porque en el tema de la seguridad se ha trabajado mucho o se trabaja mucho por las percepciones. Entendemos que una sociedad que solo funciona a base de percepciones es una sociedad que no está madura. Nosotros lo que buscamos es rehuir de las percepciones y también ver que el tema de seguridad e inseguridad es un arma partidista total, es decir, el miedo es el que crea seguridad o inseguridad y el que hace percibir. Entonces nosotros lo que hacemos es vamos a buscar objetivamente cuando estamos hablando de vivienda, de seguridad energética, de educación, etcétera, etcétera, cuáles son los datos con los que trabajamos. Y esto teniendo en cuenta una cosa que es fundamental y no... Claro, nosotros trabajamos a menor escala que Ciudad de México, perdón, en un ámbito más pequeñito, pero siendo conscientes que partimos de la misma visión, que la administración más cercana es la administración municipal, es aquella que puede ofrecer determinados servicios para cubrir las necesidades vitales de la sociedad. Por eso lo que hacemos es reivindicar este concepto de derechos humanos de proximidad. Este concepto de empecemos a reivindicar estos derechos humanos de proximidad a la administración que tenemos más cercana. ¿Qué entendemos por derechos humanos de proximidad? Bueno, las necesidades básicas o aspiraciones legítimas inherentes a todas las personas que habitan nuestra ciudad, es decir, pueden ser residentes, pueden ser personas que transiten o pueden ser personas que tengan una residencia y no esté regularizada, que deben ser cubiertas ¿por quién? Por la administración. ¿Para qué? Para tener cubiertas las necesidades básicas en el ámbito local. Por lo tanto, partimos de esta definición y ahí vemos que podemos volcar todos los derechos humanos de proximidad. Pero lo que vemos es que de los problemas que detectamos y de los que intentamos buscar soluciones, lo hacemos de una forma diferente. ¿Por qué? Porque son problemas estructurales. Y tenemos claro que cuando estamos hablando de vivienda, estamos hablando de pobreza energética, estamos hablando de violencia machista, estamos hablando de estos temas, no nos sirve tratarlos de forma coyuntural como se ha tratado hasta ahora o como muchas políticas públicas los quieren tratar. Nosotros lo planteamos desde una forma de combatirlos de forma estructural, hacer frente de forma estructural, por tanto tienen que ser soluciones de forma estructural y también intentando trabajar desde la prevención. Intentando trabajar desde la prevención sabiendo que el riesgo cero no existe, pero sí que tiene que ser algo hacia lo que tendríamos que ir. Porque muchas veces lo que hacemos en el ámbito municipal ponemos encima de la mesa el problema cuando ya ha estallado el problema. Después, empecemos a detectar dónde pueden surgir estos problemas. Y teniendo en cuenta que las sindicaturas locales, las defensorías locales, tenemos un triple mandato, es velar por el buen gobierno, por los derechos humanos de proximidad y por el control de las políticas públicas municipales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros desde las defensorías podemos hacer políticas públicas municipales. Claro que las podemos hacer. Podemos hacer propuestas de políticas públicas municipales y ya no nos toca a nosotros ejecutarlas, pero sí que tenemos una visión para, detectando los problemas, aportar estas soluciones y ver cómo hacer frente con políticas públicas desde una visión de crítica constructiva. Por tanto, lo que nosotros hacemos es aportar soluciones con una finalidad básica, ayudar a la administración municipal a mejorar sus servicios para ofrecer unas mayores garantías a la ciudadanía en su conjunto. Entonces, aquí, ¿cómo lo hacemos o cómo lo intentamos hacer? Lo intentamos hacer de dos formas. Podemos hacer de forma reactiva, cuando nos presentan una queja. Entonces nosotros con nuestras recomendaciones, si afectan a temas de seguridad vital, lo que recomendamos, advertimos o sugerimos cómo deberían ser las políticas públicas o los cambios para proteger en concreto a colectivos vulnerabilizados o a personas vulnerabilizadas. Pero también lo podemos hacer de otra forma, que es de una forma más proactiva, mediante las actuaciones de oficio. Por lo tanto, antes de que nos entren quejas o viendo que hay problemas que son de interés general, podemos hacer actuaciones de oficio para intentar mejorar a determinados ámbitos.
conflictos. En este sentido, ahora pasaré a relatar brevemente 4 actuaciones de oficio que considero que han hecho frente a problemas estructurales en la ciudad de Barcelona que afectaban a temas de seguridad y tal. Uno era el del fenómeno del botellón en la ciudad de Barcelona, ahora os explicaré por qué entiendo que es un problema de carácter estructural. Otra actuación de oficio que hemos hecho es sobre los jóvenes migrantes sin referentes familiares, para desmentir bulos que hay alrededor de la inseguridad, de la delincuencia, de la criminalidad que hay por parte de estos jóvenes. Otra ha sido sobre el derecho humano a la energía. Tener en cuenta que no estamos hablando, es el incremento del precio de la luz, pero lo tratamos como derecho humano a la energía. Y finalmente un informe sobre la Guardia Urbana. Voy a hacer brevemente, en el tiempo que tengo, algunas pinceladas de estos informes. El informe del botellón en la ciudad de Barcelona. Todo esto viene un poco de fines del 2021, salíamos de la época de confinamiento, la gente tenía ganas de salir en Barcelona, se realizan 2 macro botellones en Barcelona que causan mucha alerta social y lo que se decide es vamos a combatir estos botellones, vamos a combatir estos espacios de botellón. Nosotros entendíamos que no era nuevo el botellón en la ciudad de Barcelona, sí que era nuevo la dimensión de este botellón, que era mucho consumo de alcohol en el espacio público en el mismo momento y en dos zonas muy concretas. Pero lo que empezamos a analizar es que se estaban intentando adoptar determinadas políticas hacia la gente joven, se estaba criminalizando un sector que el botellón lo hacía la gente joven, sin la gente joven. Nosotros dijimos, bueno, vamos a incorporarnos a este debate y lo que vamos a ver es que el botellón no es una cosa nueva, el consumo de alcohol en la vía pública no es una cosa nueva en Barcelona, ni en Cataluña, ni en el Estado español. Lleva 40 años siendo una realidad que lo que se ha buscado es perseguirlo mediante la sanción. Si la sanción no ha servido en 40 años, tenemos que buscar soluciones alternativas. Soluciones alternativas que pasan también por incorporar a la gente joven en este debate. Entonces, lo que vemos es que las soluciones en este problema, que es un problema de espacio público, van más allá del estrictamente policial, es decir, es gestionar en el espacio público el derecho al ocio y el derecho al descanso, son 2 derechos que están ahí muy presentes, reduciendo los riesgos. Y ahí lo que buscamos es buscar qué podemos hacer, busquemos formas alternativas al ocio que no pase por el consumo de alcohol. Pero mientras no se consiga esto, busquemos cómo reducir el impacto sobre los vecinos en aquellas zonas que se está haciendo consumo en el espacio público. Y propusimos determinadas medidas. Determinadas medidas es habilitar espacios, no crear botellódromos, sino habilitar espacios alejados de donde se encuentren los vecinos, también habilitar baños, habilitar puntos LGTBI y puntos lila. Muchas jóvenes nos decían, si yo tengo que ir hacia el botellón alejado del centro de la ciudad, es donde estoy sufriendo más agresiones machistas, por tanto, no me alejéis del centro de la ciudad, más iluminación en el espacio público y más zonas de basuras para tirar los escombros, etcétera, etcétera. No fue muy bien vista esta actuación de oficio por parte de la sindicatura, pero lo que sí que vimos es que en las fiestas posteriores públicas que se han hecho en el espacio público, que se han hecho en Barcelona, ya sea en la fiesta de San Juan o en las fiestas de los barrios, si veis, lo que se ha hecho es habilitar espacios que no molesten a los vecinos, baños, puntos lila, puntos LGTBI, iluminación y más limpieza. Entonces lo que vemos es que eso que afectaba al espacio público se ha intentado aportar algún tipo de solución y que sea un equilibrio entre un derecho que es el derecho al ocio, pero sobre todo garantizando el derecho al descanso de los vecinos y es gestionar el espacio público. Otra siguiente actuación de oficio que hemos hecho es sobre los jóvenes migrantes sin referentes familiares. Determinados partidos políticos, y no digo solo los partidos de la ultraderecha, sino que ya está calando en otros partidos, lo que han hecho es criminalizar y estigmatizar a estos jóvenes. Nosotros partíamos desde un punto de vista sociológico que los jóvenes migrantes sin referentes familiares, jóvenes que llegan de África subsahariana y llegan a nuestro territorio, desde el momento que están en nuestro territorio son nuestros jóvenes. Y por tanto tenemos que pensar en proyectos de vida hacia estas personas. Y lo que pretendemos es analizar la realidad de estos jóvenes desde un enfoque de derechos humanos hacia un colectivo
vulnerabilizado y estigmatizado. Y teniendo en cuenta que el enfoque que queremos darle y que le dimos no era el enfoque migratorio, sino es un enfoque de derechos de niños y niñas. Porque siempre se les intenta analizar, estudiar desde un enfoque puramente migratorio. No, desde el momento que están en nuestro territorio son nuestros niños y por tanto merecen esta especial protección. Y también lo que hicimos es una radiografía de los que se encontraban en la ciudad de Barcelona con la idea de acabar con el bulo que los asocia siempre a temas de delincuencia. Radiografiar este colectivo, encontrar espacios de mejora y hacer propuestas de acción. Por eso se decía crítica constructiva, propuestas de acción que iban desde una dimensión jurídica, como una vez que llegara a la mayoría de edad podíamos regularizar su situación si no se había hecho anteriormente, pensar que hasta los 18 años están bajo la tutela de la administración, pero a partir de los 18 quedaban en una situación de desamparo, también una dimensión socioeconómica, una dimensión comunitaria y una dimensión de gobernanza. La siguiente actuación de oficio que presentamos la semana pasada era Derecho Humano a la Energía, impacto del incremento de la tarifa eléctrica en Barcelona. El incremento de la tarifa eléctrica no solo afecta a Barcelona, no solo afecta a un Estado, sino que es a nivel global. Y algo tenemos que hacer y sobre todo viendo que crea una gran inseguridad en la ciudadanía. Esto sí que crea una gran inseguridad. Saber que el incremento de la tarifa eléctrica me va a impedir destinar algunas de mis rentas a cubrir necesidades básicas, como puede ser alimentación, como puede ser vivienda, como puede ser ocio, esto me crea una inseguridad. Y una inseguridad no saber si voy a llegar al final de mes y una inseguridad viendo que lo que se está produciendo es un enriquecimiento por parte de las compañías eléctricas. No han tenido pérdidas. Los que tenemos pérdidas son las familias cuando las compañías eléctricas están teniendo ganancias alrededor de esto. Entonces, la propuesta nuestra era, empecemos a configurar como derecho humano el derecho humano a la energía, empecemos a decir que no nos traten como un bien de consumo o una mercancía de la que pueden lucrarse las empresas, transformemos esto, empecemos a hablar de un bien común necesario para la vida de las personas y dejemos de ser usuarios, usuarias o consumidores y pasemos a ser titulares de derechos y titulares de obligaciones hacia las empresas multinacionales. Aquí teníamos un problema. El problema es que como sindicatura de Greuges de Barcelona no tenemos competencias hacia las eléctricas, pero sí que tenemos imaginación. Entonces lo que hicimos es, bueno, como no podemos ir directamente a las eléctricas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al Ayuntamiento de Barcelona. Y vamos a preguntarle al Ayuntamiento de Barcelona cómo el encarecimiento del precio de la luz va a afectar a presupuesto municipal para pagar la iluminación de los edificios públicos y la iluminación de las calles, y también cómo va a hacer frente a una situación que se nos viene encima y que no somos conscientes, al tema de la pobreza energética. Es decir, hay unos puntos de asesoramiento energético que tiene el Ayuntamiento de Barcelona, que está acudiendo gente, pero lo que decimos es que no va a ser solo puntos de asesoramiento energético, sino también van a ser necesidades de servicios sociales, y lo que nos viene encima es muy grande y tenemos que empezar a buscar unas soluciones para hacer frente a esta situación. Y finalmente, también una pincelada sobre el tema de la actuación de oficio sobre la Guardia Urbana y derechos humanos de proximidad. Decidimos visitar todas las comisarías de la Guardia Urbana de Barcelona, las 10 de cada distrito y también la que hay en la zona franca, sobre todo con una idea. La idea es de ver en las condiciones de trabajo de los agentes y de las agentes de la Guardia Urbana, en qué condiciones están, cómo prestan sus servicios, ver cómo están los puntos básicos de seguridad de los edificios, ver cómo se prestan los servicios de atención a la ciudadanía, en qué condiciones, porque esto también, según esté el establecimiento diseñado, vemos que hay barreras de accesibilidad para prestar un servicio básico. Y también lo que destacamos es medidas positivas que está implementando la Guardia Urbana. Nacheli hablaba antes de la policía de proximidad. Aquí la policía de barrio hace un trabajo fundamental. Destacamos algunos aspectos fundamentales y también hacíamos recomendaciones sobre aspectos a mejorar. Y un poco lo que vemos es que estamos interviniendo de forma estructural sobre la seguridad, y sobre una seguridad que no es estrictamente seguridad policial, que sí que forma parte de la seguridad policial, pero que este concepto, ya sea de seguridad humana, ya sea de seguridad ciudadana o de seguridad vital, es un concepto que va mucho más allá
del estrictamente policial y nos permite hablar de esto que nosotros reivindicamos, la ciudad segura en materia de derechos humanos. Yo lo dejaría aquí. Pues muchas gracias, David. Empezamos un segundo turno mucho más cortito pues para poder compartir reflexiones que hayan podido surgir a raíz de escucharos el una a la otra y respectivamente. Naisieli, si quieres empezar. Sí, un poco retomando, es bien interesante lo que plantea David en términos de cómo, más allá de las dimensiones poblacionales, las problemáticas urbanas son problemáticas muy comunes, muy globales, ¿no? Al igual que las referencias que él hizo, nosotros en la ciudad hemos desarrollado y hemos trabajado sobre básicamente casi los mismos problemas. A ver, en la Ciudad de México, por ejemplo, digamos, la parte que más, en las encuestas, la parte que más demanda la ciudadanía como una situación que ve como que ataca su seguridad es el consumo de alcohol en las calles, ¿no? Estamos hablando de que el 61% de la población en la ciudad marca eso como un elemento de inseguridad. Entonces, el caminar sobre procesos de mediación y conciliación del espacio público yo creo que es fundamental en términos de lo que el mismo David estaba planteando. Es decir, la arena de la seguridad ciudadana y de la seguridad humana está también en la parte de cómo nos repartimos en las ciudades el espacio público, ¿no? Cómo lo hacemos colectivo y cómo esta colectividad del espacio público nos permite hacerlo manejando básicamente la conflictividad. Entonces, el trabajar sobre ahí sí, la visión que la gente tiene alrededor del peligro del consumo de alcohol, por ejemplo, como algo que consideran que aumenta sus niveles de inseguridad, y por el otro lado hacer el espacio público exactamente accesible y seguro para todos y todas, ¿no? Entonces creo que la disputa del avance en seguridad ciudadana también es y cruza sobre todo por cómo hacemos un espacio público conciliable para diferentes tipos de personas, desde lo micro, como puede ser en la esquina, en el barrio, ¿no? Hasta cuestiones como, en el caso de la Ciudad de México, los procesos de migración. En México, en los últimos años, la Ciudad de México ha pasado de ser una ciudad de tránsito por excelencia o que se saltaban los procesos, las rutas migratorias, con los procesos de cierre en las fronteras, sobre todo de Estados Unidos en los últimos 5 años, la Ciudad de México cada vez más es una ciudad concentradora de población migrante por miles, ¿no? Y que llegan en procesos que seguramente ustedes en algún momento oyeron hablar, que eran las caravanas migrantes, ¿no? Tenemos una constitución que, como les dije al inicio, es una constitución que normativamente nos cubre mucho, ¿no? La Constitución de la Ciudad de México habla que todos los derechos son para quienes habitan y transitan la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir eso? Cubre a la población tanto migrante, transmigrante transnacional, como la que recibimos, como los migrantes de lo que yo les hablaba de ser una ciudad metropolitana donde muchas veces las personas trabajan aquí, pero dormitan en la zona conurbada, ¿no? Entonces también, digamos, transitan, pero los derechos están en esencial asegurados a todos. Eso nos permite movilizarnos bastante mejor con el gobierno, porque no estamos en una discusión sobre si los recursos tienen que ser o no destinados a la población migrante, no importa su estatus migratorio, porque la Constitución los ampara en esta ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Comisión ha trabajado mucho en estos procesos. Tenemos desarrollado un protocolo interinstitucional de trabajo para la atención humanitaria a poblaciones migrantes.
con esta visión además muy referida también al trabajo con poblaciones altamente discriminadas dentro de la migración, como pueden ser niños, mujeres, personas de la diversidad sexual y personas con discapacidad. Y creo que por ahí también coincido con David de que el camino tiene que ser esta conciliación en donde no hay no hay ciudadanos de primera, de segunda, sino básicamente el camino hacia la seguridad vital, como le dice él, seguridad humana le decimos por acá, ¿no? O seguridad ciudadana tiene que ser exactamente el camino de la inclusión. Creo que yo terminaría esta parte diciendo que alrededor de las apuestas que tenemos acá en la comisión, creo que la principal en esta ruta es la ruta de la mediación, ¿no? Es la ruta de la conciliación, es la ruta en donde a lo que nos dedicamos es más que nada es a trabajar sobre procesos que restablezcan el diálogo en esta ciudad. Y lo hacemos y lo intentamos hacer en términos de dar herramientas a los particulares, pero también dar herramientas a los ciudadanos para que demanden a las instituciones, pero también a las instituciones para que tengan oídos para los ciudadanos, ¿no? Entonces creo que en todo este proceso y largo camino que todavía nos queda para transitar a esta concepción de seguridad ciudadana, una parte fundamental es que nosotros, en lo que nos toca hacer como defensores de derechos humanos, es que apostemos siempre porque todo tiene un espacio en donde podemos dialogar. En toda situación siempre habrá algo que nos permita poder sentar a la mesa a todo mundo, a quienes estén en disputa, ya sea por una esquina en el barrio, ¿no? O ya sea por una política pública diferente para atender problemas más estructurales, ¿no? O ya sea, por ejemplo, para poder entender estas nuevas mecanismos de protesta social, como son la acción directa, los grupos anarquistas y su manera de hacer y llamar la atención alrededor del enojo, del enojo que trae la precariedad y la desigualdad en este mundo y en estas nuestras ciudades, ¿no? Entonces, creo que esa es la labor de hoy de los defensores. Sí queremos trabajar y seguir trabajando hacia una concepción diferente de la seguridad y hacia construir instituciones que así lo hagan y ciudadanos que así lo demanden. Muchas gracias, Nacheli, por compartir todas estas reflexiones. David, antes de que empieces, simplemente comentar si alguien se va a animar a hablar, podéis ir ya pidiendo palabra en el chat, como decíamos antes, y os la iremos dando en cuanto acabe David. Muy brevemente, nosotros y nosotras aquí vamos de la mano de Nacheli. Nacheli nos marca camino en muchos aspectos, no solo por la dimensión de la Ciudad de México, sino también porque tiene mucha experiencia en estos temas. Yo recuperaría una cosa que tú has dicho, el tema de la mediación. Nos parece fundamental el tema de manejar la conflictividad. En las ciudades siempre va a existir conflicto, lo que hay que saber es gestionarlo. Y tenemos una herramienta, que es la mediación. Nosotros hasta ahora no habíamos hecho, lo hemos conversado con Nacheli, y hemos empezado a hacer algunas mediaciones, por ejemplo, con cosas tan simples de una calle que es un espacio público, que un barrio lo ve como buscar el espacio público para estar en el espacio público y otro lo ve como frontera. Y ahí la administración no sabía qué hacer. Entonces, bueno, hicimos propuestas para una mediación entre los dos barrios y la administración. También el tema del consumo de drogas. Es decir, cuando se pretende abrir un albergue para personas toxicómanas sin hogar en la ciudad de Barcelona, lo que vemos es que hay determinados grupos que alientan el conflicto y lo que dicen es que nadie lo quiere al lado de casa. Bueno, empecemos a ver que ese albergue era para consumo dentro del albergue, que es mucho mejor que puedan consumir dentro del albergue, se pueda controlar el consumo y se pueda ayudar a la rehabilitación y a facilitar proyectos de vida. Participamos en esa mediación y también en una mediación entre cementerios, que es de carácter municipal, y una familia que
creía y con toda la razón que se había dañado su honor. Entonces vemos que es una vía a abrir, una vía a explorar y que desde las sindicaturas, desde las defensorías podemos aportar mucho, porque muchas veces con una simple resolución no es suficiente. Dicho esto, también lo que vemos es que también tenemos una ventaja muchas veces, es que podemos tener unas miras mucho más amplias y poder, con una previsión de tiempo, poder analizar determinadas situaciones que acabarán, que están ahora, que están latentes, pueden acabar siendo conflictivas. Yo os he explicado antes algunas de las actuaciones de oficio que hemos hecho. Ya tenemos algunas iniciadas, pero también con esta visión, con la visión sobre todo que estamos abarcando colectivos vulnerabilizados. Yo no hablo de colectivos vulnerables, de la misma forma que decía antes, porque son situaciones estructurales y por tanto no hay que poner tiritas de carácter coyuntural, sino que hay que ir a dónde se está originando esta vulneración. Nacheli hablaba del tema de los migrantes. En Barcelona también tenemos el tema de los asentamientos que son infraviviendas, donde mayormente está población migrante, ya sea galaico-portugueses, ya sea personas de África subsahariana, y lo que sí que es una falta de seguridad para esas personas, ¿no? Para esas personas, muchas veces para los vecinos, pero también por la infravivienda y la situación de no cubrir las necesidades que se están viviendo en estas situaciones. Hemos abierto una actuación de oficio para hacer una radiografía en Barcelona, identificar dónde se encuentran estos asentamientos, sobre todo por ver que aquí también dentro del ayuntamiento hay una pugna entre el distrito, que nadie lo quiere en su territorio, y servicios sociales, que es importante tenerlos ubicados para poder facilitar algún tipo de cobertura, ¿no? Pero estamos haciendo esta actuación de oficio. Otra que hemos iniciado también es sobre las familias de las personas presas. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que Barcelona solo queda la prisión de trata de mujeres, pero se han externalizado las prisiones. Muchas familias son de Barcelona y lo que vemos es que muchas veces van muy perdidas en cuanto a los servicios que se les puede ofrecer. Creemos que esto sería importante hacerlo desde la ciudad de Barcelona y, como veo varias sindicaturas locales de Cataluña, también es una cosa que íbamos a hablar otro día, de trabajar de forma conjunta, porque no solo es una problemática de Barcelona, sino también es una problemática de otras sindicaturas. Y otra que hemos iniciado también es el tema de políticas públicas adultocéntricas. Antes hacía mención al tema de los botellones y que legislamos para los jóvenes, pero hay que empezar a ver que no tenemos que incorporar solo a los jóvenes en la elaboración de políticas públicas cuando se hable de jóvenes, sino empecemos a incorporarlos cuando hablemos de vivienda, cuando hablemos de precariedad, cuando hablemos de temas que afectan a toda la sociedad en tu conjunto y no excluyamos a un sector. Para finalizar, 3 cosas. Ahora, una es, también veamos, cuando decíamos el descrédito a veces de fuerzas y cuerpos de seguridad, muchas veces porque no representan la diversidad de la ciudad. Es una ciudad diversa que a veces no encuentra esta representación de la diversidad en la composición de los y las agentes. Tendríamos que ir por esa línea también. Otra es, Nacheli hablaba del consumo de alcohol. Bien, si queremos hacer políticas públicas de reducir el consumo de alcohol, igual lo tenemos que hacer dentro de los espacios que se está consumiendo alcohol. Y también ver que no podemos abordar el consumo de alcohol para gente joven de una forma unitaria, sino que igual para la gente que no puede entrar en una discoteca por temas de edad, el consumo de alcohol, el botellón, es la fiesta. Y es una fiesta que dura muy poco tiempo, consumen mucho alcohol al mismo tiempo, al mismo momento, y es cuando se producen ahí los comas etílicos. Para otro sector, el consumo de alcohol es la prefiesta. Consumen antes y luego pueden entrar a otros espacios. Por lo tanto, lo que tenemos que ver, igual lo que tendríamos que hacer estas políticas públicas de alertar de consumo de alcohol y de otras sustancias, Energy Control lo hace, es hacerlo desde el mismo espacio. Y también destaquemos buenas prácticas de cosas positivas que se están haciendo en nuestros municipios, que deberían poder copiarse en otros municipios de la misma forma que buenas prácticas de otros municipios que deberíamos incorporar a nuestro. Por ejemplo, y aquí hay mucha gente que lo ha trabajado, el tema del empadronamiento sin domicilio fijo. Es una buena práctica. ¿Debería hacerse con mayor celeridad? Sí, pero una buena práctica el empadronamiento sin domicilio fijo para abrir el catálogo de prestaciones sociales
que pueden recibir las personas que se encuentren, transiten la ciudad de Barcelona. Muchas gracias, David, también por las reflexiones y por todas las ideas de todo lo que se puede hacer, que entiendo que podrá inspirar a otras defensoras aquí presentes.